La entrada, parte 6. En el espejo me reflejaba yo con el gato en brazos, pero no había ningún perro a mis talones, aunque Agripa me estaba olfateando los tobillos. Durante varios segundos quedé estupefacto donde estaba, incapaz de dar crédito al testimonio de mis sentidos, mirando primero al perro que tenía a los pies y luego al espejo sin reflejo del animal. Yo, el gato y el resto de la habitación estábamos reflejados con perfecta claridad, pero no había ninguna imagen de Agripa. Dejé caer al gato al suelo, donde siguió reflejándolo el espejo, y cogí en brazos a Agripa. Aparecí en el espejo sosteniendo en brazos un objeto imaginario. Cogí apresuradamente el gato y así, con Claire bajo un brazo y un perro invisible bajo el otro, salí del gran salón azul y cerré concienzudamente la puerta a mis espaldas. Una vez en la cocina, me avergonzó descubrir que me temblaban las manos. Di un poco de leche a los animales. La forma en que Agripa despachó la suya no dejó ni duda alguna de que era un animal de carne y hueso. Y me preparé algo para desayunar. Mientras freía huevos y jamón muy ahumado, tenía la mente ocupada por lo que había visto en el salón azul. A menos que estuviera loco, y nunca me había sentido más cuerdo en toda mi vida, me veía obligado a admitir que había experimentado lo que había visto, por muy increíble que me pareciera, y de hecho me parece aún. Aunque me aterrorizaba lo que fuera que estuviera acechando tras la puerta del espejo, me sentí también lleno de una curiosidad irresistible, un deseo de ver cómo era el ser que poseía aquella mano descarnada, cerúlea, aquel demacrado brazo amarillento. Decidí que aquella misma noche intentaría hacer salir al ser para poder así examinarlo. Lo que me proponía hacer me llenaba de horror, pero mi curiosidad era mayor que mi miedo. Pasé el día catalogando libros en el estudio y al anochecer encendí de nuevo la chimenea del salón. Me preparé la cena, la subí junto con una botella de vino y me acomodé junto al fuego. Sin embargo, esta vez había tomado la precaución de armarme con un sólido bastón de ébano. Esto me dio cierta sensación de seguridad, aunque solo el cielo sabe de qué podría servir un bastón contra un adversario surgido de un espejo. Según resultó, armarme con aquel bastón fue lo peor que podía haber hecho y estuvo a punto de costarme la vida. Cené con los ojos clavados en el espejo, mientras los dos animales dormían a mis pies como habían hecho la noche anterior. Cuando terminé de cenar, seguía sin haber ningún cambio en la imagen de la puerta reflejada en el espejo. Me recliné en el sillón, observándolo entre sorbos de vino. Una hora después, el fuego empezó a menguar. Me levanté a alimentarlo con algunos leños y acababa de volverme a sentar cuando vi que el tirador de la puerta empezaba a girar con suma lentitud. Milímetro a milímetro, la puerta se abrió más o menos un pie. Resultaba increíble que la apertura de una puerta pudiera estar cargada de tantas amenazas, pero la forma lenta y furtiva en que se deslizaba por la alfombra era indescriptiblemente maligna. Luego apareció la mano, que avanzaba muy despacio, curvándose sobre la alfombra hasta que la muñeca y parte del amarillento antebrazo quedaron a la vista. Se detuvo durante un momento, flácidamente posada sobre la alfombra. Luego, como si el ser que controlaba la mano estuviera ciego, empezó a tantear a su alrededor de una forma que daba náusea. Me pareció el momento adecuado para poner en marcha el plan que con tanto cuidado había preparado. Había dejado deliberadamente sin comer a Claire para que estuviera hambriento. Ahora le desperté y agité bajo su nariz un trozo de carne que había traído con este propósito de la cocina. Sus ojos se agrandaron. ¡Miau! Y dejó escapar un fuerte maullido de excitación. Agité la carne bajo su nariz hasta que se puso frenético, y luego la arrojé por la habitación, de modo que cayera sobre la alfombra cerca de la puerta firmemente cerrada. Comprobé en el espejo que había caído cerca, pero no demasiado cerca de la mano que seguía tanteando ciegamente a su alrededor. Lanzando un fuerte gemido de hambre, Claire cruzó rápidamente la habitación en su busca. Confiaba en que el gato pasara lo bastante lejos de la puerta como para tentar al ser abrirla, pero pronto me di cuenta de que había caído demasiado cerca. Cuando el reflejo de Claire se detuvo y el gato se inclinó para coger la carne con la boca, la mano dejó su ciego tanteo.
Lanzándose hacia adelante con una rapidez increíble, agarró a Claire por la cola y lo arrastró, debatiéndose y retorciéndose detrás de la puerta. Como la vez anterior, momentos después reapareció la mano. Se curvó en torno a la puerta y la cerró lentamente, dejando en la madera huellas de dedos ensangrentados. Pensé que lo que vi hacía doblemente horrible todo aquello era el contraste entre la rapidez y ferocidad con que la mano aferraba a su presa y la forma lenta y furtiva en que abría y cerraba la puerta. Claire volvió entonces con la carne en la boca para comérsela cómodamente junto al fuego, y al igual que Agripa, no parecía haber empeorado nada por haberse quedado sin reflejo. Aunque velé hasta después de medianoche, la mano no volvió a aparecer. Entonces cogí a los animales y me fui a la cama, decidido a idear un plan por la mañana que obligara a mostrarse a la cosa que había tras la puerta. Al anochecer del día siguiente había terminado ya la clasificación y el catálogo preliminares de los libros de la planta baja de la casa. El paso siguiente era subir a la galería larga, donde estaba albergado el grueso de la biblioteca. Aquel día me sentía un tanto cansado, de modo que hacia las 5 decidí salir a dar una vuelta para respirar un poco de aire fresco. Pero mis esperanzas quedaron frustradas. Había estado nevando sin parar desde mi llegada, y ahora los relucientes montones de nieve eran tan altos que no podía atravesarlos. La única forma de salir del patio central y cruzar el puente hubiera sido abrir un sendero, y esto hubiera supuesto apartar una crujiente capa de nieve de unos 2 metros de profundidad. Algunos de los carámbanos que colgaban de los canalones, los alféizares de las ventanas y las gárgolas tenían 1 metro o 1,5 metros de largo y eran tan gruesos como mi brazo. Los animales no quisieron acompañarme, pese a lo cual intenté dar unos pasos por aquel espacioso mundo blanco, tan silencioso y frío como el fondo de un pozo. La nieve protestaba bajo mis pies con crujidos semejantes a chillidos de ratones, y me hundía en ella hasta las rodillas, por lo que no tardé en abrirme paso de nuevo hasta la casa. Seguían nevando con copos tan grandes como relojes de dientes del león, que espesaban la pasta blanca depositada sobre las tejas y aguilones del tejado. Reinaba ese silencio completo que trae la nieve, sin ningún ruido, ningún canto de pájaros, ningún silbido del viento. Un silencio casi tangible, como si una crujiente bufanda blanca amordazara al mundo vivo. Frotándome las manos heladas, me apresuré a entrar. Cerré la puerta principal y me dirigí a la cocina para prepararme la cena. Mientras se hacía, encendí una vez más la chimenea del salón azul y cuando estuvo lista la subí hasta allí, como tenía ya por costumbre en compañía de los animales. Me armé de nuevo con el sólido bastón y esto me produjo un pequeño consuelo. Tomé la cena y bebí el vino mientras observaba el espejo, pero la mano no apareció. Me preguntaba dónde estaría, merodeando por ahí, explorando un reflejo de la casa oculta tras el espejo, un reflejo que yo no podía ver, o existía solo cuando se convertía en reflejo sobre el espejo que yo contemplaba. Meditando en estas cosas y calentado por el fuego me adormecí, y al cabo de un rato me quedé profundamente dormido en contra de mi voluntad. Debía llevar durmiendo cosa de 1 hora, cuando me despertó bruscamente el sonido de una voz delgada y cascada que cantaba de modo estridente. Oppresse-moi blonde, qui fait bon dormir. Después se oyó una áspera carcajada histérica. Medio dormido como estaba, tardé un momento en darme cuenta de que la canción y la carcajada provenían de Octavius. La impresión de oír de repente una voz humana como aquella fue considerable, y el corazón me latía a ritmo acelerado. Eché una ojeada a la habitación y comprobé que las jaulas de los canarios y Octavius seguían donde las había dejado. Luego miré al espejo y me quedé paralizado en el sillón. Sufrí una revulsión y un terror que sobrepasaba cualquier emoción que había sentido hasta entonces. Mi deseo se había cumplido y la cosa de detrás de la puerta había aparecido. Con qué fervor imploré a Dios cuando la contemplé, que me hubiera hecho cerrar el salón azul después de la primera noche para no volver a entrar jamás en él. El ser, debo llamarlo así,
pues apenas parecía humano. Era pequeño y jorobado, y llevaba lo que me pareció a todas luces un sudario, una prenda de lino amarillento salpicada de manchas de moho y suciedad, desgarrada en algunos sitios en que el tejido se había desgastado, enrollada por arriba como una bufanda en torno a la cabeza de la cosa. En aquel momento lo único que resultaba visible de su cara era un flequillo desigual de pelo naranja desvaído que caía sobre una frente enteramente surcada de arrugas y debajo dos grandes ojos de color amarillo claro que miraban con la feroz arrogancia impersonal de los de un macho cabrío. Más abajo, una de las pálidas manos de la cosa, rematada con uñas negras, sostenía en su lugar el arrugado sudario. Se encontraba tras la gran jaula que había albergado a los canarios. La jaula estaba ahora retorcida y destrozada, destripada como un caballo en el ruedo, y cubierta de una nube de plumas amarillas que se pegaban a las manchas de sangre de los barrotes. Advertí que había unas cuantas plumas amarillas entre los dedos de la mano del ser. Mientras lo contemplaba, se trasladó de los restos de la jaula de los canarios a la mesa de al lado, donde había puesto la del oro. Se movía lentamente, con una acusada cojera, y más que por otra cosa, parecía arrastrar un pie después del otro. Llegó a la jaula, en la que el reflejo de Octavio se balanceaba de un lado a otro sobre su percha. El pájaro real de la habitación seguía cantando y profiriendo de vez en cuando agudas carcajadas. En el espejo, el ser contemplaba al loro en la jaula con sus feroces ojos amarillos. Luego las manos de la cosa se lanzaron súbitamente hacia adelante y sus dedos se curvaron sobre los barrotes, retorciéndolos y separándolos. Como tenía ambas manos ocupadas, la parte del sudario que cubría la cara resbaló, revelando el rostro más repugnante que he visto en mi vida. La mayor parte de los rasgos que había debajo de los ojos parecían haber sido devorados, bien por pudrición o por alguna enfermedad semejante a la lepra. Donde debería haber estado la nariz, había solo 2 agujeros negros de bordes desiguales. Le faltaba toda una mejilla, por lo que los huesos de la mandíbula superior e inferior, con encías mohosas y dientes cariados, aparecían a la vista. Hilos de saliva brotaban de la boca y caían sobre los pliegues del sudario. Finas arrugas surcaban lo que quedaba de los labios, por lo que parecían fuertemente cosidos con un hilo de algodón. Lo que empeoraba todo aquello, como espectáculo macabro, era que uno de los repugnantes dedos del ser llevaba un gran anillo de oro sobre el que un ópalo fulguraba como el fuego cuando movía la mano, ocupada en retorcer el cadáver de la jaula. En una operación tan cadavérica, este refinamiento servía solo para realzar su repulsivo aspecto. Finalmente consiguió separar bastante los alambres como para meter las manos en la jaula por el hueco. El loro seguía meneándose y balanceándose sobre su percha, mientras que el verdadero Octavio seguía cantando y riendo. El ser agarró al loro, que aletó y se debatió en sus manos, mientras Octavio continuaba cantando. Sacó al pájaro de la jaula rota, lo alzó hasta su obscena boca y le partió el cráneo como si fuera una nuez. Luego empezó a sorber con deleite los sesos del cráneo destrozado, mientras algunas plumas y fragmentos de hueso y cerebro se mezclaban con la saliva que caía de la boca de la cosa sobre el sudario. Sentí tal repulsión y al mismo tiempo tal rabia ante lo que hacía el ser, que agarré el bastón y me puse en pie, temblando de cólera. Me acerqué al espejo y según lo hacía y aparecía mi reflejo, me di cuenta de que, en el espejo, me estaba acercando a la cosa por detrás. Seguí avanzando hasta que estuve junto a ella en el reflejo y entonces levanté el bastón. De repente, los ojos del ser parecieron echar llamaradas en su cara desintegrada. Interrumpió su nauseabundo banquete y dejó caer al suelo el cadáver del loro, volviéndose al mismo tiempo para encarar mi reflejo con tal rapidez que me cogió de improviso y me quedé allí, mirándole, con el bastón levantado. El ser no dudó ni un instante, sino que se lanzó hacia adelante y aferró mi garganta del reflejo con sus fuertes y enjutas manos. Este repentino ataque hizo tambalearse hacia atrás a mi reflejo, que dejó caer el bastón. El ser y mi reflejo cayeron detrás de la mesa, y les vi revolcándose por el suelo. Horrorizado dejé caer el bastón, y corriendo hasta el espejo golpeó inútilmente contra el cristal. Al cabo de un rato cesó todo movimiento detrás de la mesa. No veía lo que pasaba, pero convencido de que el ser estaba tratando a mi reflejo como había tratado al del perro y el gato,
Seguí golpeando contra la superficie del cristal. Al fin salió el ser de detrás de la mesa, moviéndose con aire inseguro y jadeando. Me daba la espalda. Permanecí así durante unos segundos. Luego se agachó y, agarrando mi cuerpo del reflejo, lo arrastró lentamente tras la puerta. Mientras lo hacía, advertí que el cuerpo tenía la garganta desgarrada. Al cabo de un rato reapareció el ser, relamiéndose los labios de antemano. Entonces cogió el bastón de ébano y volvió a desaparecer. Estuvo unos 10 minutos fuera y cuando regresó venía devorando, para mi horror y cólera, una mano cortada, como un hombre zampándose una alita de pollo. Olvidando todo miedo, volví a golpear el espejo. Lentamente, como si tratara de decidir de dónde venía el ruido, el ser se volvió, con los ojos destellando de un modo terrible y la cara cubierta de sangre que solo podía ser mía. Me vio, y sus ojos se agrandaron con una expresión feroz y maliciosa que me dejó helado. Empezó a acercarse lentamente al espejo, y mientras lo hacía, dejé mi vano martilleo sobre el cristal y retrocedí, aterrado por la amenaza que leía en los ojos cabrunos de la cosa. Avanzó despacio, con sus fieros ojos clavados en mí como si me acechara. Cuando estuvo cerca del espejo, alargó las manos y tocó el cristal, dejando huellas de dedos ensangrentados y plumas grises y amarillas pegadas a él. Palpó delicadamente la superficie del espejo, como lo haría alguien para comprobar la fragilidad del hielo en un estanque, y luego convirtió sus espantosas manos en puños nudosos y golpeó furiosa y repetidamente el cristal, produciendo un tamborileo sobrecogedor en la silenciosa estancia. Después abrió las manos y volvió a palpar el cristal. El ser se me quedó contemplando durante un momento, como si meditara. Era evidente que me veía, y solo pude concluir que aunque mi cuerpo no se reflejara en mi lado del espejo, había de ser visible como reflejo en el espejo que formaba parte del mundo de azogue en el que habitaba aquel ser. De repente, como si hubiera tomado alguna decisión, se volvió y echó a cojear por la habitación. Desapareció por la puerta solo para reaparecer un instante después, con gran alarma por mi parte, llevando en las manos el bastón de ébano que había llevado mi reflejo. Me di cuenta con terror de que, si podía oír al ser golpear el cristal con sus manos, debía ser de alguna forma sólido. Esto significaba que si acometía el espejo con el bastón, lo más probable era que el cristal se hiciera añicos y el ser pudiera entonces abrirse paso de algún modo hasta mí. Mientras cojeaba por la habitación, me decidí. Ni yo ni los animales íbamos a permanecer un minuto más en el salón azul. Corrí hasta donde estaban los animales, dormidos frente al fuego, y cogiéndolos en brazos atravesé apresuradamente la habitación y los arrojé sin ceremonia al vestíbulo. Mientras me volvía y corría hacia las jaulas de los pájaros, el ser llegó al espejo, hizo girar el bastón en torno a su cabeza y lo dejó caer con estrépito. Vi que parte del espejo se emblanquecía y astillaba como el hielo de un estanque al golpearlo con una piedra. No esperé más. Cogí las 2 jaulas, crucé a toda prisa la habitación, las arrojé al vestíbulo y salí tras ellas. Mientras agarraba la puerta y empezaba a cerrarla, oí otro golpe estrepitoso. Vi un gran trozo de espejo que caía tintineando al suelo, y en el hueco que dejó, sobresaliendo en el salón azul, el brazo descarnado y torcido del ser con el bastón de ébano en ristre. No esperé a ver más, sino que cerré la puerta de golpe, hice girar la llave en la cerradura y me apoyé contra la sólida madera con el corazón desbocado, la cara bañada en sudor. Instantes después, recobré el ánimo y bajé a la cocina, donde me serví una buena medida de coñac. La mano me temblaba tanto que apenas podía sostener el vaso. Ordené desesperadamente mis ideas y traté de reflexionar. Me daba la impresión de que, una vez roto, el espejo le servía al ser como entrada a mi mundo. No sabía si esto sucedía así con aquel espejo concreto o con todos, ni tampoco si le impediría la entrada o le ayudaría a lograrla en caso de que rompiera cualquier espejo que pudiera servir como tal. Temblaba de miedo, pero sabía que tenía que hacer algo, pues era obvio que el ser me perseguiría por toda la casa. Bajé al sótano, encontré una hacha corta de hoja ancha y luego, recogiendo el candelabro, subí de nuevo al piso bajo. La puerta del salón azul estaba firmemente cerrada. Cobré ánimos y entré en el estudio de al lado, donde sabía que había un espejo de tamaño medio colgado de la pared. Me acerqué a él con el candelabro en alto
y el hacha preparada. Era una curiosa sensación estar frente a un espejo sin verte. Me quedé así un momento y luego me sobrecogí de terror, pues en el espejo, donde debería haber estado mi reflejo, apareció la cadavérica cara del ser, mirándome con ojos dementes y lascivos. Sabía que era el momento en que tendría que comprobar mi teoría, pero aún así vacilé un segundo antes de descargar el hacha contra el cristal, que se astilló. Plim, 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 y cayó al suelo en añicos de forma estrepitosa. Después de dar el golpe retrocedí y me quedé con el arma en alto, dispuesto a presentar batalla si el ser trataba de abrirse paso hasta mí a través del espejo. Pero parecía que con la desaparición del cristal había desaparecido también el ser. Supe que mi idea era acertada. Si se rompía el espejo desde mi lado, dejaba de ser una entrada. Para salvarme tenía que romper todos los espejos de la casa y hacerlo deprisa, antes de que el ser los alcanzara y los atravesara. Alzando el candelabro pasé rápidamente al comedor, donde había un gran espejo al que llegué en el preciso momento en que lo hacía el ser. Por fortuna, lo hice añicos de un golpe antes de que el ser pudiera romperlo con el bastón que todavía llevaba. Moviéndome todo lo deprisa que podía sin apagar las velas, subí al primer piso. Una vez allí, fui rápidamente de dormitorio en dormitorio y de cuarto de baño en cuarto de baño, haciendo estragos. El miedo debió de prestar alas a mis pies, pues llegué a todos los espejos antes de que lo hiciera el ser, y me las arreglé para romperlos sin ver señal alguna de mi adversario. Solo quedaba ya la galería larga, con sus 10 enormes espejos, más o menos, colgando entre las altas estanterías. Me dirigí hacia ella con la máxima rapidez posible, andando por alguna estúpida razón de puntillas. Al llegar a la puerta me asaltó el terror ante la idea de que el ser hubiera llegado antes que yo y me estuviera esperando en la oscuridad. Pegué la oreja a la puerta, pero no oí nada. Respirando profundamente, la abrí de golpe y sostuve el candelabro en alto. Ante mí estaba la galería larga, envuelta en una suave oscuridad aterciopelada, tan anónima como la de la madriguera de un topo. Entré en ella y las llamas oscilaron y se retorcieron al extremo de las velas, agitando las sombras que ocultaban el suelo y las paredes como fúnebres gallardetes negros. Di unos pasos por la habitación, tratando de atisbar el extremo opuesto de la galería, demasiado lejano para que la alcanzara la luz de mis velas, pero me pareció que todos los espejos estaban intactos. Dejé apresuradamente el candelabro sobre una mesa y me volví hacia la larga hilera de espejos. En aquel momento el corazón me dio un vuelco al oír un fuerte estrépito tintineante. Un instante después me di cuenta con mareante alivio de que lo que había oído no era el ruido de un espejo al romperse, sino el de un gran carámbano que se había desprendido de una de las ventanas y se había estrellado contra el patio, produciendo un sonido semejante. Sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que aquella cojeante monstruosidad se arrastrara hasta la galería larga y entrar en ella. Agarré con fuerza el hacha y fui de espejo en espejo, provocando una destrucción que hubiera encantado a una pandilla de colegiales. ¡Pam! ¡Paz! ¡Paz! Golpeaba una y otra vez con el hacha la tersa superficie, como un hombre rompiendo el hielo de un lago, y el cristal se astillaba y emblanquecía, y luego resbalaba, con los añicos repicando musicalmente mientras caían, para estrellarse con estrépito contra el suelo. En medio de aquel silencio, el ruido era extraordinariamente fuerte. Llegué al penúltimo espejo. Mientras la hoja de mi hacha lo hacía añicos, el de al lado se agrietó y rompió. Y por la abertura apareció el bastón de ébano, sostenido por aquella horrible mano. En mi terror, dejé caer el hacha, me volví y eché a correr, deteniéndome solo para coger al vuelo el candelabro. Cuando cerraba la puerta de golpe, entreví algo blanco que luchaba por salir del espejo más lejano de la galería. Me apoyé contra la puerta con el corazón desbocado, temblando de espanto, y escuché. A través de la puerta cerrada me llegaron débilmente ruidos casi imperceptibles de cristal tintineante. Luego se hizo el silencio. Aguzé el oído, pero no oí nada. Luego sentí contra la espalda el tirador de la puerta que giraba lentamente. El helado de miedo
Me aparté de un salto y contemplé fascinado cómo se movía el tirador, hasta que el ser se dio cuenta de que la puerta estaba cerrada con llave. Entonces oí un alarido de ira frustrada, un grito agudo, áspero, indescriptiblemente maligno y amenazador, tan espantoso que a punto estuve de dejar caer el candelabro. Me apoyé contra la pared, temblando y enjugándome el sudor de la cara, pero lleno de alivio. Todos los espejos de la casa estaban rotos y firmemente cerradas las dos únicas habitaciones a las que tenía acceso aquella cosa. Por primera vez en 24 horas me sentí seguro. En el interior de la galería larga, el ser se arrastraba en torno a la puerta como un cerdo en una pocilga. Luego dio otro grito espeluznante de ira frustrada y se hizo el silencio. Presté atención durante varios minutos, pero no oí nada, por lo que alzando el candelabro empecé a bajar las escaleras. Me detuve varias veces a escuchar. Descendía lentamente, para que el roce de mi manga contra el abrigo no estorbara mi escucha. Contenía el aliento. Solo oía mi corazón, pum, 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 martillando contra mis costados como una mano desesperada, y la leve crepitación de las llamas de las velas que oscilaban al compás de mis movimientos. Lentamente, con todos los sentidos alerta, descendí hacia el piso bajo de aquella adusta y fría casa deshabitada. Me detuve a escuchar en el descansillo del tramo de escaleras que conducía al vestíbulo y me quedé tan quieto que hasta las llamas de las velas permanecieron erguidas, como un bosquecillo de cipreses de color naranja. No oí nada. Dejé escapar el aliento de un lento suspiro de alivio. Redoblé el recodo y vi lo único que había olvidado, el espejo de cuerpo entero que pendía al pie de la escalera. El horror me hizo casi dejar caer el candelabro. Lo agarré de modo más firme con mis manos sudorosas. Allí estaba el espejo, colgando inocentemente de la pared, reflejando solo algo tan poco alarmante como el tramo de escaleras que estaba a punto de descender. Todo estaba en silencio. Rogué que la cosa siguiera aún en el piso de arriba, arrastrándose en torno a los restos de una docena de espejos rotos. Empecé a bajar lentamente las escaleras. A medio camino me detuve de repente, paralizado por el miedo, pues en lo alto del espejo, según descendía hacia el vestíbulo, aparecieron reflejados los pies deformes y descalzos del ser. Me sentí inmovilizado por el pánico y no supe qué hacer. Sabía que debía romper el espejo antes de que el ser descendiera hasta el nivel en que podría verme, pero para hacer esto tendría que arrojar contra él el candelabro y ello me dejaría a oscuras. Y suponiendo que fallara, que aquella cosa monstruosa me atrapara en las escaleras en medio de la oscuridad, era más de lo que podía soportar. Vacilé durante demasiado tiempo, pues el renqueante ser bajó las escaleras con sorprendente rapidez, valiéndose del bastón para apoyarse y agarrándose a la barandilla con la otra cadavérica mano, sobre la que el anillo del ópalo relucía al compás de sus movimientos. Aparecieron su cabeza y su cara en descomposición. Me miró ferozmente a través del espejo y gruñó. ¡Arr! Seguía sin poder hacer nada. Estaba clavado en aquel sitio, sosteniendo en alto el candelabro, y me sentía incapaz de moverme. Me parecía más importante tener luz para ver lo que hacía el ser que intentar utilizar el candelabro para romper el espejo. El ser echó hacia atrás su descarnado brazo,